Café Caracol, con las leyendas del deporte de todos los tiempos. Dirige Rafael Villegas. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este Café Caracol, a este Café del Aire virtual. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre, que, hombre, le decían el supernumerario. Jugó en varias posiciones y él nos lo va a contar un poco más adelante. Estoy hablando de Jorge Eliezer Ambuila, jugador del cuadro Deportivo Cali de la década de los 80. Jugó 297 partidos con el Deportivo Cali. Y no sé, Jorge, saludándolo muy cordialmente en este Café Caracol, si usted tenía el dato. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un saludo especial, Rafa, a usted, la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Café Caracol. Bueno, sí, ha sido importante pues para mi carrera el número de partidos que tuve con el Deportivo Cali y lo he tenido registrado por parte pues gente que muy allegada me lo ha hecho saber también en muchas instancias, y para mí ha sido muy importante pues haber llegado a tener un gran número de partidos con esta institución. El número real es 397 partidos. Correcto, ese es el número real. Usted es el cuarto jugador que más actuó con la camiseta del Cali. Mire, por delante de usted, el gordo Miguel Escobar, sí. 537 partidos. Sí, señor. Después Pedro Sapi, 469 partidos. Tercero, Ángel María Torres, 411. Y luego viene usted, 397 partidos. Sí, Rafa, para mí es un orgullo, la verdad, estar dentro de ese listado de jugadores tan importantes o insignias que han sido para la institución, y pues la verdad ser parte de eso para mí es de mucha gratitud. ¿Y cuántos goles marcó? 2 nomás, Rafa, no fui goleador. 2 goles, y ya vamos a hablar de un golazo que yo le vi hacer a usted contra Independiente Santa Fe. Los dos fueron muy buenos, los dos que hice, gracias a Dios, claro, para que fueran 2 muy buenos goles. 2 muy buenos goles. Bueno, pero hablemos de esos goles. Comencemos por ahí. Usted le hizo un gol a Farid Camilo Mondragón casi desde la mitad de la cancha, Mondragón tapando en Santa Fe. Sí, exactamente, eso fue cuando estaba jugando como volante, ¿no? Un rebote que queda y la verdad pues me quedó para rematarlo, y parece que fue un bonito gol en esa época. ¿Y cuál fue el otro gol que marcó? El otro se lo hice a Armando Ríos, a Quindío, también de media distancia, jugando como volante también. Ya, porque usted tenía muy buena pegada. Pues gracias a Dios, sí, cuando estuve la oportunidad de jugar en esa posición se me dio la oportunidad, y la verdad pues a veces un poco tapado uno por la calidad de jugadores que jugaron en el Deportivo Cali como volante, ¿no? Eso, caso Bernardo, Pibe, que fue de las mejores épocas. Claro. Pero bueno, como estamos haciendo la presentación, usted también fue jugador de Selección Colombia en 2 etapas bien distintas. Sí, Rafa, tuve la oportunidad de primero estar con el médico Gabriel Ochoa en el repechaje que hubo en México para México, cual enfrentamos a Paraguay. Ahí tuve la oportunidad de jugar una parte del partido en Asunción como volante, y posteriormente acá de local el médico decide que juegue como lateral, y gracias a Dios ahí pude jugar los 90 minutos. Por eso le decía que usted era un supernumerario, que usted jugó de central, de volante, de lateral, en fin, pero también jugó Copa Libertadores de América. Sí, fueron pasos interesantísimos. Copa, ¿no? Me parece que llegamos a muy buenas instancias, dejando una muy buena impresión en los estadios que íbamos, y pues se contaba con un grupo muy interesante en ese entonces. Pues bien, esa es la carta de presentación de Jorge Ambuila, el hombre que tenemos hoy acá invitado en el Café Caracol. ¿Dónde está Jorge? ¿En Santander? Sí, Rafa, en este momento estoy acá en Santander de Quilichao. Linda tierra, lindo pueblo. Sí, es muy agradable, la verdad. Una vez pues yo termino, me dio la posibilidad de venirme acá a mi tierra, y muy contento de estar acá. Bueno, ¿y qué está haciendo? Rafa, en este momento trabajo con el INDER, la Administración Municipal de Santander de Quilichao, o sea, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, y estoy como coordinador de fútbol acá en el INDER, y al igual dirijo una categoría juvenil. Ya. ¿Y trabaja también con la selección del Cauca o no? Bueno, en la selección del Cauca estuve en el año pasado, estuve trabajando, después me hicieron ofrecimiento pues para continuar. Yo tuve casi 2-3 selecciones en esta temporada anterior. Había estado muchos años atrás, donde pues por cierto tengo un recuerdo muy interesante, que fue el haber clasificado después de tantos años a unos Juegos Nacionales. Tuve la oportunidad de lograrlo, y la última selección que pues fue a esos Juegos fue la de nosotros, que fue en el 81 a los Juegos Nacionales de Neiva. Y en este momento pues no, ya eso se acabó con la selección. Desafortunadamente pues no hubo pues un acuerdo para hacer una contratación importante, para hacer lo que se requiere, buenos procesos, porque acá se adolecía eso, ¿no? Se adolece realmente
generalmente son selecciones que se toman en un mes anterior para participar y es muy difícil así. Claro, y hay que volver a estar ahí. El Cauca solamente fue un campeón una vez en el torneo nacional, aquel famoso equipo de Otoniel Quintana, en ese equipo estaba el Bombillo Castro, jugadores realmente que marcaron época. Pero bueno, a ver, Jorge Ambuila, estamos en el quinto piso, ¿no? Ya estamos en los 50 y tantos. 52, Rafa. 52. Sí, señor. ¿A qué edad llegó al Cali? Yo llego en el Cali en el 81 llego al Deportivo Cali. ¿Quién lo lleva al Cali? Bueno, es una historia bonita porque pues realmente terminamos de juegos, el torneo pues de la selección Cauca, ya la posibilidad de ir inicialmente en ese tiempo manejaba el Ingenio del Cauca pues una cantera de jugadores importantísimos de acá de esta zona y les daba posibilidad de empleo. Nosotros nos invitan allá y un grupo de 5 o 6 jugadores de esa selección para ser parte del equipo, los equipos del Ingenio del Cauca, que era ganador pues casi siempre esos torneos departamentales. Claro, yo recuerdo los clásicos de los ingenios, eran fundamentales, el Ingenio del Cauca, Manuelita, Castilla, tenían unos equipos, unos combos de jugadores impresionantes. Sí, había un patrocinio interesantísimo. Ahí llegamos y bueno, eso no fueron como 8 días porque después se dio la oportunidad de lo del Deportivo Cali y nos llevaron a prueba. Fuimos los 5 jugadores, por cierto, pues eso les brindaron algo que no era tan fácil a todos los jugadores de afuera, la estadía, un hotel como La Merced que fue histórico ahí, en el Deportivo Cali. ¿Y cuáles eran los 5 jugadores? Estuvo Santiago López, que tuvo la oportunidad de ser convocado a una selección Colombia, volante en muy buena condición técnica. Walter Gómez, que su hijo hoy en día juega con el Caldas de Manizales, estuvo con el Deportivo Cali también. Pedro Anacona, el otro era Johnny Martínez, central de mucha calidad, muy buen jugador, lástima no llegó nunca a otra instancia, y Rolando López, uno de los goleadores de esta selección. Ya, pero fíjese que de todos los que usted me nombró, realmente el que llegó fue usted. Sí, pues es una historia que realmente siempre le ha recalcado a muchos jugadores de acá, de esta zona, ¿no? De esa zona de acá. Fuimos 5 jugadores todos con muy buenas posibilidades futbolísticas. Desafortunadamente eran como 4 de Popayán, yo era el único de acá, de la zona norte. Y la verdad, pues les faltó mucho sacrificio para asumir la responsabilidad de lo que es el fútbol y prefirieron de pronto no asumirlo y por eso no tuvieron la oportunidad de ir más allá. ¿Y cuál fue el técnico que lo llevó? ¿Quién fue el que lo vio y lo invitó al Deportivo Cali? Bueno, Rafa, a mí el primer técnico que me lleva al Deportivo Cali es el profesor Eduardo Retá. Él era el director de las divisiones menores. Sí, él estaba en ese momento el equipo reserva se llamaba. Sí. El equipo reserva que dirigía él y pues una anécdota bonita ahí porque yo fui en esa instancia, fui el único que me quedé y la verdad pues yo estuve por un espacio como 1 o 2 meses y no me hacían realmente pues no había pues un convenio, nada como pues contraprestación para transporte o algo, nada. ¿Usted viviendo ahí en el Hotel La Merced, engordando? No, yo en ese momento no porque yo viajaba de aquí de Santander. ¿Le tocaba todos los días ir allá? Me tocaba ir, sí. Ajá. Y pues estaba cerca y la verdad pues yo me vine y no volví y pues como en un tiempo, 15, 20 días vino a mi casa el profesor Eduardo Retal con el profe Jaime Fonseca, en esa época estaba también Jaime. Preparador físico. Sí, claro. Y entonces un domingo y me vinieron a buscar a mi casa y cuando yo me extrañé que lo necesita un señor, un carro tal, que Eduardo Retal, bueno, y salgo, claro, y eran los profes que venían pues como de baño por acá, por esta zona y arrimaron a mi casa. Ah, ¿cómo así? ¿No iban a visitarlo usted y no que iban de paseo? De paseo, pero entonces de una vez arrimaron a mi casa, entonces que me presentara el día lunes están en pretemporada, que arrancan pretemporada, que me presentara allá a la institución y por cierto pues me acuerdo tanto que jugué esa travesía que se hacía tanto de Pancia a Jamundí, bien dura. ¿Dura? ¿Cómo? Esos son como 20 kilómetros. Esa historia buena porque en esa época jugador que se perdía, o jugador que no se pegaba al grupo se perdía. Claro. Y llegaban y lo dejaban a uno allá en Pance, la buseta venía hasta Jamundí, al cementerio de Jamundí, ahí esperaba una travesía que la conocía pues el profesor Fonseca. Y el que no anduviera con él se quedaba. Y el que no llegara en cierto tiempo tendría que buscar cómo llegar a la sede. Ya, y ninguno por ahí, no le digo que se haya perdido, sino que ninguno por ahí busca una bicicleta, un carro, cualquier cosa para llegar. Por ahí no había forma porque eso le tocaba pasar alambrado antes a uno, entonces es difícil. Porque es que en Bogotá hay una historia muy famosa con un jugador. Sí, cuénteme. Que iban a hacer trote a un sitio y entonces el jugador se escondía debajo de una caneca o detrás de una caneca y cuando ya iban a llegar el hombre salía. ¿Ya? No, esa nos sucedió a nosotros, o sucedía mucho, en paz descanse, en el profe Portela, en Pance. En Pance hay una, pues eso fue muy
acostumbraba ya por todos los equipos de acá de la zona, y era un determinado número de vueltas, tenía un kilometraje fuerte y tenía pues como un terreno quebrado, pero había partes donde se hacía travesía, y resulta que pues al profe Portela en esa época lo mandaban ayudar pues a vigilar ese trabajo, y él se paraba justo en la parte donde hacían la travesía. Había gente que se metía por ahí, cuando lo veían pues cuentan que lo lo veían salir ahí mismo, ¡prrrón! Ya, pero usted nunca, ¿no? No, Usted no. yo gracias a Dios la verdad no. ¿Quién lo hacía? siempre ¿Quién lo trabajé. hacía? Cuente, ¿quién lo hacía? No, hay muchos compañeros que la verdad les sucedió mucho eso, y el Bueno. susto fue de verlo. Oiga, entonces usted llega al Cali en el año 81 y yo estoy mirando acá, recordando quiénes eran los zagueros centrales del Cali en el año 81. Uno era Astolfo Romero y el otro era Julián Martínez. Sí, yo llegué en esa época que estaba el profe Basílico, nosotros nos suben, precisamente nosotros llegamos a reserva llegué yo a jugar, y pues había un grupo también muy fuerte en reserva, pues a la Cocha de Checho, Gonzalo Sánchez, Wilson Balanta, bueno, un combo, una calidad de jugadores que había en esa reserva, pues que para tener posibilidad era muy difícil, entonces imagínese lo que había más arriba. Claro, en ese equipo como central lo recuerdo porque me lo contó aquí la otra vez en el Café Caracol, estaba Wilman Conde. Claro, Conde era de los que estaban cercanos también ahí, estaba Pasarela Patiño, que pues en paz descanse, es uno de los jugadores que realmente no jugó muy poco, pero jugó como profesional también. Le pusieron esa chapa de pasarela a Germán Patiño y hasta ahí llegó. Qué calidad de jugador. No, también. era un jugador muy bueno, no tan alto, ¿no? Pero era un jugador muy bueno. Pero una calidad impresionante, sí. ¿Quién le colocó esa chapa? Le colocaron esa chapa de pasarela y ese muchacho hasta ahí llegó. Bueno, sí, una lástima. Una pena. Sí. Bueno, pero entonces eso fue en el año 81. ¿Y usted debuta con el Deportivo Cali en qué año? Bueno, yo tengo la oportunidad de jugar mi primer partido con el equipo profesional en el 82 más o menos, 82 más o menos. Hubo una gira en Venezuela donde partidos amistosos donde la verdad pues tengo la oportunidad de hacer parte de ese grupo, de estar pues al lado de lo que fue Willy, don Cococho Álvarez, Adolfo, Valverde, bueno, estuvo también Pachón, Zapri. Ahí tengo la oportunidad de hacer mis primeros partidos con el Deportivo Cali. ¿Y esa gira internacional era contra qué equipos? Eso se hizo prácticamente ahí en San Cristóbal. San Cristóbal se jugaron como 3 partidos. El Táchira, no me acuerdo cuáles fueron los otros rivales. Eso fue ahí en Venezuela. Sí. ¿Y jugó como zaguero central? Jugué como central y jugué como volante. Es decir, en un partido como... ¿Usted se sentía más cómodo jugando de qué posición? ¿De central o de volante? Bueno, me gustan las dos posiciones. La verdad, de central fue una de las posiciones que realmente pues me sentí muy bien por la virtud que tenía de pronto de quitar el balón a ras de piso, el quite deslizante, y era un jugador que pues, realmente me concentraba mucho para llegar a las posiciones y, o sea, tenía una velocidad mental importante para jugar en esa zona. Ya. El técnico que lo coloca entonces en el año 82 en esa primera gira internacional, ¿quién fue? Basílico. Sí, Uruguay. Miguel Basílico. Miguel Basílico. Sí, porque la gente cree, mucha gente se confunde con Basílico González. Claro. Miguel Basílico, el zaguero central, que fue zaguero central y campeón con Santa Fe en el año 75. Era un hombre que pues yo no sé, pues yo no lo vi, sí, mucho en su pasar futbolístico, pero lo veía uno trabajando, los arqueros, trabajaba sin zapatos. ¿Sí? Era una cosa impresionante para pegarle al balón. ¿Cómo así? ¿Le pegaba la pelota sin zapato? Sí, descalzo trabajaba, así hacía el trabajo de arqueros. Vea, fíjese qué detalle. Sí. Y le pegaba muy bien. Era un muy buen jugador. Fue Sí. muy buen jugador en Santa Fe. Fue técnico en el Deportivo Cali, sí, en el año 81. ¿Sabe quién jugaba en ese Cali 81? En ese Cali 82 que seguramente a usted le tocó. Sí, señor. Amaro Carlos Nadal. Claro, el uruguayo. Sí. Ese tipo fue, aparte de persona, fue un gran jugador. Acá es buen gran jugador. Fue una gran persona. Con nosotros, la verdad, los jugadores que estábamos empezando, fue un apoyo interesantísimo. Un goleador. Casi no se ve con los extranjeros. Sí. Un goleador de aquellos, porque el tipo era un goleador. Claro, sí. Además porque tenía arriba, imagínese, por un lado tenía a Willington. Sí, señor. Por el otro lado tenía a Benítez. Y tenía a Musaraña Mosquera. ¿Se acuerda de Roberto Mosquera? Roberto, sí. Lo tenía ahí también. Entonces, imagínese, el Cali tenía a Willington, a Nadal, a Musaraña Mosquera, a Roberto y a Benítez. ¡Qué equipo! Claro, sí, no, es un equipo interesantísimo en esa época. Ya, pero usted en ese equipo era banca. No, yo ahí realmente no, ahí no estaba, pues nosotros nos habían acercado como a ser parte del grupo, pero la verdad no jugaba todavía, yo no, en esa época no. Ya, ¿y en qué momento llega usted a ser titular del Cali? Bueno, en el 80 y prácticamente cuando llega el profe Popovic, ahí es mi mejor
temporada, pues realmente es donde pues tengo la opción de jugar con él, y pues la verdad fue una persona la cual me brindó mucha confianza y siempre me tenía en cuenta. ¿Qué técnico era Popovich? ¿Qué técnico y qué Cali armó? Porque ese es el Cali que él arma con Valderrama, con Redín, con usted, está el Flaco Hoyos. Sí, en esa época él prácticamente llega, eso fue una historia interesante, la verdad, Rafa, porque nosotros en los años anteriores me parece que quedamos por fuera de las finales. Sí. Y la junta directiva iba a determinar salir de todos esos jugadores, estaba Carlos todavía, estaba Bernardo, estaban ahí y nos iban a mandar a Cúcuta. Y es donde llega el profe Popovich y él pide pues que le dejen ese grupo como estaba. Y al año siguiente es donde pues la verdad pues comienza a hacerse una historia interesantísima, y fue la época pues de Carlos y Bernardo. Claro, es que esa anécdota la hemos contado aquí varias veces, lo que no sabía era que usted era parte de esa anécdota. Sí. Que a usted también le iban a mandar a Cúcuta, porque Sí, Cúcuta era como la sucursal del Cali. Claro, allá estuvo, le tocó pues hacer mucho tiempo, estuvo Sergio Checho. Sí. Estaba en esa época, me acuerdo tanto, por esos lados, estuvo por allá, mandaron un tiempo allá. Entonces usted en el año 83 estamos hablando, ¿no? Sí, señor. A usted le corresponde, a ver, ubiquémonos bien, ¿fue en el año 83? El 83 que... ¿El de Popovich? No, el profe llega en el 85. 85, exacto. 85, sí, señor. Entonces a usted le toca ese proceso con Popovich. Sí, señor. Y entonces a usted le toca jugar de central, sacándole el puesto ¿a quién? ¿A Murillo, a Rebelés o a cuál de los jugadores que estaba ahí? Ellos, anteriormente yo ya jugaba, ¿no? Sí. Fue la época que estuvo el profe Tavares. Oscar Washington. Sí, es cuando él trae a Trasante, estuvo... Uy, ese trasante venía con toda la fama de Peñarol, pero ese trasante no. En el Cali no dio. Sí, no le fue bien, desafortunadamente. Sí. Y estaba Rebelés también. Sí, Daniel Felipe. Sí, ahí tuve la oportunidad yo de pronto y alternar bastante con ellos. Por cierto, pues fue los inconvenientes que estuvo después Obdulio, que no, la verdad no se le dieron las cosas acá, después de venir de una, pues venía muy bien referenciado, creo que él venía de un mundial también, ¿no? Sí, pero ¿sabe por qué? Sí. Porque los uruguayos son muy pesados, los centrales. Claro. Entonces imagínense, eso le pasó a Obdulio Trasante, eso le pasó a Daniel Felipe Rebelés, y con esas culebras de delanteros de Colombia, imagínense cómo quedaban. Claro, eso la verdad sí, fue uno de los problemas que prácticamente se le vieron a él acá como jugador cuando enfrentaba jugadores de mucha velocidad, de mucho dribbling, y había jugadores muy jodidos en esa época. Oh, qué jugadores bravos, bravísimos. Vea, vamos a hacer una cosa, tómese este café, vamos a tomarnos este cafecito, ¿no? Y seguimos, porque hay mucha historia todavía para hablar con Jorge Ambuila, que es nuestro invitado hoy acá en el Café Caracol. Muy bien, continuamos en el Café Caracol. Estamos hoy con Jorge Ambuila, jugador del conjunto Deportivo Cali en la década de los 80, jugador de Selección Colombia, ya vamos a hablar también de la Selección Colombia. Y un hombre que es el cuarto jugador que más veces actuó con la camiseta del Deportivo Cali. Entre otras cosas, Jorge, el Cali fue su único equipo profesional en la Liga A. Sí, Rafa, la verdad fue la única institución profesional, orgulloso de haberme mantenido tanto tiempo en esta institución y por muchos años. ¿Y por qué no cambió? ¿No tuvo ofertas? ¿Qué pasó? Sí se presentaron, esa época, eso la verdad era muy difícil, ¿no? Porque era la época que había jugadores que los consideraban, decían en ese tiempo, y como se decía, intransferibles, sí. Entonces eso la verdad pues nos ligó bastante y no se dio la posibilidad de ir a otro lado. Ya, estábamos cuando hicimos la pausa para tomarnos este café, estábamos hablando de la llegada de Vladimir Popovich al Deportivo Cali y todo lo que estaba pasando, y usted nos estaba contando cómo Popovich, que lo recuerdo mucho porque lo hemos contado varias veces, tenía a Redín Valderrama en carpeta para ir a Cúcuta, pero usted me decía que usted también estaba en ese paquete. También, eso estaba en una bolsa grande. ¿Quiénes más estaban ahí? Una bolsa estaba también, en esa época estaba Gilmar, Aponzá, Feliz Polo, estaba Gumo, prácticamente que eran los jugadores pues que veníamos de divisiones menores. Ya. Y entonces ustedes, a ver si estoy equivocado, ustedes tienen que jugar un partido contra el Deportivo Pereira y se jugaron ese día un partidazo y ganaron. Sí, es donde pues ya se cambia pues el pensamiento de la ida nuestra y es donde llega pues el aval pues también del profe Popovich y la verdad pues fue muy grato para nosotros y ya una responsabilidad después de darle a uno ese espaldarazo a él, creo que lo obligaba y lo invitaba a de pronto a esforzarse mucho más para dar mejor rendimiento a la institución. ¿Usted se acuerda quién marcó ese gol del triunfo frente al Deportivo Pereira? Ganaron 1-0. No, la verdad no, Rafa, no me acuerdo. El flaco Carlos Mario Hoyos. Mario, sí.
el flaco Calomario Hoyos, es el que marca ese gol. Hombre, usted nombró a Gumercindo Riascos, el bueno de Gumo, como decíamos allí, el bueno de Gumo. ¿Dónde anda el bueno de Gumo? A ver, Gumo en este momento está trabajando con las empresas municipales de Cali y está bien allí el hombre, y al igual otro compañero que también estuvo por el Cali, trabaja allí, es el gordo Gonzalo Sánchez. Ah, el gordo Gonzalo. Bien ubicado en esa empresa. ¿Qué jugador era el gordo Gonzalo Sánchez? Impresionante. Hay mucha gente, él jugó muy poco tiempo porque es que el problema de obesidad, de peso no se lo permitió, pero ese tipo era un jugador excepcional. Sí, un volante de esos que pues realmente exquisito, súper exquisito con el balón y ese enganche que tenía, impresionante la capacidad que tenía el Gordo Sánchez. Ya. Jorge, estamos hablando de ese Deportivo Cali de Popovich. ¿Es en ese Deportivo Cali cuando a usted el médico Ochoa lo llama a ese famoso partido del repechaje frente a Paraguay? Correcto, en esa época nosotros era el equipo que andaba muy bien y él decide pues hacer como una fusión de Millonarios, Cali y América, prácticamente es que él determina la selección. Ya, pero ¿usted se acuerda de esa selección? Jugamos contra Paraguay en Asunción y en Bogotá, ¿pudo ser? Sí. Sí, en Asunción pues nos fue muy mal en Asunción y pues era partido para buscar de pronto hacer la ventaja era aquí en Cali y desafortunadamente allá pues, fue muy largo el marcador y acá vinimos, de todo modo se ganó, pero no alcanzó para seguir en la posibilidad de repechaje. ¿Qué nos pasó con esa selección? Porque entre otras cosas no era una mala selección. Usted recuerda, ¿no? En esa selección tapó Navarro Montoya, que fue un capricho del médico Ochoa. Sí, Navarro, me acuerdo que estuvo Prince, estuvo Murillo, estuvo Polo, estuvo Hoyos, estuvo Víctor Luna, estaba el Pibe, estaba el Escobar, Anthony de Ávila, estaba Castaño, estaba Willington. Estaba el Barón Murillo. Sí, Morales de Millonarios, Cheche. John Edison Castaño, sí, me parece que yo creo y atribuyo de pronto, en ese momento fue un momento muy difícil porque el médico también estaba con lo del América. Claro, estaban definiendo... allá mismo jugaban en Asunción. Claro, jugaban en Asunción. Si no estoy mal y la memoria no me falla, esa era la final contra... ¿Con Peñarol? No. Con Argentinos Juniors. Perdón, eso fue con el equipo argentino, lógico. Con Argentinos Juniors creo que fue. Si la memoria no me falla, fue con Argentinos Juniors que estábamos definiendo eso. Ellos tienen pues el resultado pues adverso, desagradable, y entonces pues es donde pues creo que también eso tuvo mucho que ver de pronto. Eso afectó. ¿El marcador de Asunción cuánto fue? 3-1. Perdimos 3-1. Sí. ¿Y cuando venimos a Bogotá perdimos? No, jugamos en Cali, ganamos 2-1. ¿Ese día lo colocaron usted de lateral? De lateral, sí, Rafa. Oiga, pero es que sí, me estoy acordando. ¿A usted lo colocan de lateral? ¿Por qué? Bueno, él allá jugó con Víctor, que era el lateral, Víctor Luna. Sí. Y acá él decide meterme a mí como lateral en esa posición. Pues no sé, yo creo que darle duro, la ubicaba muy bien. Él fue un jugador muy interesante para esa época y la verdad llega a brindar cosas muy positivas al Deportivo Cali. Otro jugador que se me queda por ahí que estuvo también en esa época, que era goleador en Bucaramanga, que estuvo también el negro Miguel Osvaldo, estuvo por esa época también. Oh, Miguel Osvaldo, hizo todos los goles que quiso en el Bucaramanga y en el Cali también le fue bien. Sí, señor. Puntero izquierdo, ¿no? Sí. Jugador por izquierda. Sí, señor. Pero bueno, usted decía ahora que Basílico, Miguel Basílico, en la práctica le pegaba la pelota descalzo. ¿Tenía algún secreto Aravena para pegarle a la pelota? A ver, me parece que era una persona que, pues, yo creo como hablando en términos biomecánicos, pues tenía como esa práctica, ese trabajo ahí cercano, porque era un jugador que no conocía mucho impulso y aparte de eso... El balón lo hacía subir y bajarlo más de bien, yo no sé, el éxito de él creo que fuera de su capacidad era quedarse pues practicando tanto tiempo después de los entrenamientos, 30, 40 balones y solo se quedaba dándole y pues perfeccionó y creo que a donde iba hacía lo mismo y eso se vuelve pues ya algo repetitivo que pues difícilmente se pierde, ¿no? Estamos con Jorge Ambuila en este Café Caracol. Jorge, además tiene una ventaja, ¿no? Dicen que tenía pie pequeño. Sí, señor, eso es cierto. Pero yo creo que lo del pie pequeño, bueno, eso tendrá su manera de mirarse, ¿no? Porque hay gente también que calza bastante y también le daba, yo me acuerdo tanto para hacer para un ejemplo, lo de la mosca Henry Caicedo. Sí. Ese tipo le daba qué calidad, hermano, y una cosa impresionante. Y Henry calzaba bastantico también. Sí, claro, no. Y usted sabe cómo le daba Henry Caicedo al balón. No, le pegaba durísimo, le pegaba muy bien. El mismo Bernardo Redín le pegaba bien. También, sí, es cobrador de tiros libres. También Entre otras cosas, Bernardo Redín, su gran
gran amigo, ¿no? Excelente, es mi casi como un hermano para mí, Bernardo. La verdad, historias muy lindas con él, porque crecimos juntos en el Deportivo Cali como jugadores y posteriormente también pues hemos tenido esa familiaridad muy cercana entre esposas e hijos que se han llevado muy bien y muy linda la amistad que con Bernardo. Claro, como dicen en Cali, Mompas. El Mompa, ¿sí o no? Sí, señor, sí. Bueno, pero sigamos. Entonces, Aravena vino con otro chileno. ¿Quién era el otro chileno? El otro él vino con, que llamaba... ¿Pedreros pudo ser? Pedreros, correcto. Claro, Venía Manuel Pedreros. De Cobresal o Cobreloa, no sé qué equipo venía él, sí. Sí, porque entonces al Deportivo Cali le tocó una Copa Libertadores de América contra los equipos, contra un equipo de Salvador y contra el Cobresal. Es decir, a ver, el Cobreloa y el Cobresal. El Cobreloa era de Calama, o es de Calama, y el Cobresal era de Salvador, ¿se acuerda? Una Sí. Copa Libertadores. A nosotros nos tocó ir allá, sí, que es una zona difícil, es una zona minera. Por cierto, pues extrañados de ver los hoteles de allá, la forma pues, la construcción y todo eso, y nos tocó en esa época, en esa zona. ¿Cuál construcción? Eran unos containers de esos que Sí. en los cuales trasladan mercancía y entonces los acomodaban y hacían unos Sí, hoteles así en los fue. containers. Así fue, sí, eso fue duro. Por cierto, tuvimos la oportunidad de tener la visita, de entrar a esas minas, a conocer y todo eso. Sí, la mina de Chuquicamata. ¿Ya? Y en esa Copa Libertadores de América también participó el América. Sí, 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 señor. ¿Se acuerda? Correcto, sí. Sí. Bueno, pero sigamos. Entonces, viene Aravena, está en el Deportivo Cali, se va... Núñez también, ¿no? ¿Ah? Recuerde que Núñez también estuvo por esa época. Es que eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento llegan los paraguayos al Cali? ¿En el momento en que se va Popovich, en el momento en que llega Comesaña? ¿Cómo es el tema ahí de los paraguayos? No, los paraguayos llegan estando el profe Popovich. Llega el Gato, llega Núñez, ya pues uno que estaba por ahí que también se va posteriormente fue... No, sí, llegan ellos. Llega Buenaventura Ferreira. Ferreira, el Ferreira. arquero también, sí. Ajá, ellos llegan en esa época y son los jugadores paraguayos que llegan en esa No, no, temporada. y los tres, y yo creo que los tres hicieron capote en el Deportivo Cali. Núñez se quedó a vivir en Cali. Roberto Fernández, la otra vez jugó Cerro Porteño frente al Deportivo Cali y el hijo de Roberto Fernández tapaba en ese cerro, está tapando en ese cerro. Creo que es el arquero que tapó anoche, si no estoy mal. Sí, no, el arquero que tapó con el equipo de Cerro. Y Buenaventura Ferreira, que era un buen goleador, buen goleador. Sí, señor. Bueno, y ese Cali, ese Cali lo toma Comesaña y ustedes comienzan a hacer unas campañas realmente impresionantes. Bueno, ahí llega, yo creo que llega el profe Julio y hasta la primera temporada se hace muy buen trabajo. Llegan jugadores como La Echea, llega... ¿quién más? Bueno, me acuerdo Jorge estuvo también, bueno, no me acuerdo qué otro peruano fue. El que había estado anteriormente era Roberto. Sí, Roberto Mosquera, sí. Sí. Y llega Julio y ahí salen ya algunos jugadores de allí, de la institución, empieza como prácticamente a el grupo que venía pues ya a cambiar un poco. Ese equipo jugaba muy bien al fútbol, pero lamentablemente ese equipo no fue campeón. Ese equipo siempre se le atravesó el América, que estaba pues con un equipo, con una banda, que era una banda impresionante. Claro, nosotros, pues para mí, yo digo eso fueron los 2 años muy frustrantes de no haber llegado a ser campeones, que fue el 85-86, con unas campañas excelentísimas y desafortunadamente no pudimos ser campeones. Claro, a usted le tocó aquel partido clásico Cali América, donde el Cali hizo una tocata impresionante, el Pío Valderrama hace un partido excepcional y la gente se levantaba a pedir oreja. Claro, sí, no, yo toda esa época la viví porque ya de ahí para allá yo me mantuve como jugador titular en el equipo. ¿Usted jugaba con quién? ¿Quién eran los centrales de ese Cali? A ver, en esa época estaba como central, jugaba el polaco Escobar y jugaba Luis Murillo. ¿El Varón? Sí, Luis Murillo. Oiga, ¿por qué le decían el Varón? Yo no sé por qué, cuál sería la respuesta a eso. A uno que era Luis Murillo le decían el Varón y al otro era el Banano Murillo, ¿se acuerda? El Banano, sí, pero ese fue uno que estuvo también en varios equipos, anduvo mucho. Sí, caminó de acá bastante. de Cali, sí. Entonces en ese Cali estaba el polaco Escobar, estaba Murillo, estaba usted. Murillo, jugaba Hoyos, Polo, jugaba yo como volante, jugaba Núñez, Reín Valderrama, estuvo Checho y
a veces el Miguel, a veces Osma, bueno, eso había una rotación, estaba Ponzá. Estaba Piripi, que Piripi fue goleador de ese equipo. Henry Otero estuvo también, que jugaba como volante, y alternaba también Gumo, ¿no? Pues donde Gumo también a veces alternaba como central también. Ya, y entonces ese equipo hace todas esas campañas, y en ese equipo llega un momento en que se va el pibe Valderrama para Montpellier. Recuerdo tanto una Señor. noche que le hicieron la despedida en Cali. Claro, eso lo organizó prácticamente acá una persona que había estado pertenecida al cuerpo técnico, que fue un chileno. Sí. Creo que fue el organizador de lo de la despedida de Carlos, y es cuando pues se va él a Montpellier. Él se va para Montpellier. Y allí hay una curiosidad. Carlos se va para Montpellier, el Deportivo Cali lógicamente pues sufre un golpe duro, y llega al Cali un jugador que nos lo vendieron en ese momento, siendo buen jugador, no voy a decir que no era buen jugador, nos lo vendieron como el reemplazo del pibe. Misael Ávila, ¿se acuerda? Claro. ¿Se da cuenta cómo se ríe usted? Esa es una historia, porque ahí llega también, ese es un Cali que pues la verdad, no, el Cali, hablándolo pues en muy buenas palabras, llegan jugadores pues del medio, pero jugadores muy jóvenes también. Me llegan una colchada de jugadores del Tolima también, que estuvo Villar, llega Marrero, llega del Quindío, llega Trejos. Llegan los hermanos Caicedo, ¿se acuerdan? Los Caicedo, llega James Rodríguez, el papá de James, el que está ahorita triunfando. Y bueno, esa más o menos la nómina que llega en esa época. Claro, ¿y no pasó nada con ese Cali? No, la verdad no. Eso, pues claro, me acuerdo lo de Misael, que venía pues como por lo que el pelo lo usaba. Tenía teñido ese pelo como el pibe. Y jugaba como volante, sí, señor. Y caminaba como el pibe. Yo no sé, eso sí no me consta, Raba. Jugaba con las medias abajo. Sí, eso sí. La verdad sí, pues y él, viendo la imagen que había pues de Carlos, y lógico, a él lo asemejaba mucho por la cuestión del pelo. Oiga, ¿y usted nunca no volvió a tener contacto con Misael Ávila? Sí, por ahí tuve la oportunidad de verlo. Él está trabajando por lados de Montería. ¿Ah, sí? Él está trabajando, creo que con las selecciones de esa zona, sí. Yeah. Sí, claro. ¿Y sabe también a quién trajeron? Un muchacho Lescano que venía del fútbol boliviano. Ah, Lescano, zurdo, sí, claro. Que no fue goleador en el Cali. Es decir, el tipo venía con una chapa de goleador, pero no marcó tantos. No, la verdad no. Incluso también por ahí estuvo otro uruguayo que fue Rubén Navarro, no me he olvidado de él también. Sí, claro. Estuvo por acá un zurdo. Sí. Ya. Eso no tuvieron mucha posibilidad de triunfar acá. ¿Pero usted fue campeón con el Cali, no? No, usted no le correspondió, ¿no? No, afortunadamente no. Sí, no, porque es que el Cali tuvo una sequía muy larga de títulos. Sí, señor. Es que el equipo ese que estábamos hablando ahora de Redín, de Valderrama, de Fernández, de Núñez, usted, ese equipo debió ser campeón, pero insisto, en ese momento fue muy complicado. Sí, fue difícil, la verdad fue muy difícil. ¿Usted conoce aquella anécdota de Gato no es bobo? Bueno, eso he escuchado bastante de lo que sucedió en esa época. Y pues lo que le digo, Rafa, para nosotros fue muy doloroso, y la verdad, porque futbolísticamente habíamos hecho todo lo que se había que hacer dentro del terreno de juego para llegar a ser campeón, y en esos 2 años no se pudo. Bueno, ¿quién era más bravo? Le voy a nombrar unos jugadores de esos que tenía la América en esa época que le correspondieran a usted. Willington Ortiz, Juan Manuel Bataglia, Roberto Cabañas, Ricardo Gareca. ¿Cuál era el más bravo? Bueno, todos esos jugadores fueron complicados de acuerdo a sus posiciones, ¿no? Pues la habilidad que tenía Anthony, que tenía el mismo Willington, pues Gareca era un jugador que en el juego aéreo era difícil, complicado, y Cabañas como volante, pues que aparte de su habilidad y sus destrezas que tenía, fue un jugador que conflictivo, que pues prácticamente siempre hacía rabiar los jugadores del terreno de juego. Y sí, me parece que en 2 clásicos sucedió, fue un jugador donde se vio el caso de Cheche, que lo rompió de un codazo. Un sacapiedra, era un sacapiedra. Claro, sí, ellos contaban con una buena nómina, la verdad eso no hay que tampoco esconderlo. A ver, ¿cuál fue el jugador que a usted lo bailó? Pues a ver, que me haya dado baile a mí. Que le dio, como dicen en Cali, velo. No, la verdad, pues sucedía pues a veces partidos que no estaba uno en su tarde, pero hubo mucho jugador que, la verdad, hábil, es que había mucho jugador hábil en esa época, tanto volantes como toda vez que me tocó jugar de lateral. Es difícil uno escoger un solo jugador pero creo que fueron mucho más las cosas positivas de pronto que favorables, ¿no? Claro, pero a usted le iba también que Pacho Maturana a usted lo tuvo en una convocatoria de Selección Colombia para llevarlo al Campeonato Mundial de Italia 90. Grandioso lo de esa época para mí, porque pues llegaba al proceso de Italia 90 y es donde pues comienza la época de Pacho, Hernán Darío y
tengo la oportunidad de pues ser convocado a esa selección. Desafortunadamente, pues en un cuadrangular que hay en Bogotá, estamos precisamente, fue desafortunado para mí por una lesión que estuve en esa época. Posteriormente me llaman otra vez a esa selección y la verdad pues había jugadores de muy buen nivel, de mucha categoría también, como el caso de Andrés, de Perea, de Alexis Mendoza, y había muy buen grupo. Por cierto, pues creo que marcó una historia grande esa selección para nuestro fútbol, ¿no? Claro, usted habla de un torneo que hicieron en Bogotá, Sí. que fue un triangular, era un torneo Gonzalo Jiménez de Quesada. Correcto, sí. Jugó Millonarios y jugó una selección uruguaya. Eso es, sí. Y entonces usted en ese equipo, Millonarios no, fue con Santa Fe. Santa Fe. Me parece, me acuerdo porque a mí el que me lesionó, algo desafortunado, arranco yo y se me tira ahí atrás, me acuerdo tanto que fue Asisclo Córdoba. Ajá. Sí, y ahí tuve una rotura de la sindermosis y eso me tuvo poco tiempo también. Pero muy de malas, ¿no? Sí, señor. Sí. Pues, que usted estaba ahí en ese equipo y había esa posibilidad. Pero bueno, regresa al Deportivo Cali, ¿se queda en el Cali hasta cuándo? Yo termino en el Cali en el 95, ya en esa época difícil, ya alternaba mucho, llega el profe, pues cuando llega el profe Yudica ya no era prácticamente titular, jugaba por momentos y algunos partidos lo jugaba, o sea que ya empieza como una época donde pues realmente como a decaer ya la parte futbolística. Claro, comienza la época del retiro. Sí, señor. Pero usted siempre tuvo presente seguir en el fútbol, ¿no? Como entrenador. Sí, eso fue mi objetivo. De hecho, estando ahí como jugador, siempre estuve muy interesado por conocer la forma de trabajo de los entrenadores, de documentarme mucho, de tener bibliografía de ellos y toda esa vaina. Y me fui metiendo al cuento y pues se me da la posibilidad de, la verdad, capacitarme y seguir la carrera como entrenador, ¿no? ¿Usted estudió en la Universidad del Magdalena? Sí, señor, ahí soy egresado como tecnólogo en educación física, recreación y deporte, pero al inicio estuve con la Escuela Nacional del Deporte. Yo hago 5 semestres en la escuela y no pude terminar, me faltaba un semestre. Yo estuve con el profe Cruz, Serrano, el Marida, ellos son egresados de la escuela también, y yo no pude terminar porque me fui a Bolivia con Bernardo. Claro, ustedes estuvieron en The Strongers. Sí, señor. Oiga, ¿les pagaron? No. ¿Todavía les deben plata? No, esa plata ya no se recupera porque la verdad, no hubo forma No hubo forma, ¿no? de pelear el dinero. Sí. Pues hombre, Jorge Ambuila, qué placer tenerlo hoy acá en el Café Caracol y recordar esas épocas, ¿no? No, Rafa, para mí es agradable, la verdad, agradecerle a usted por recordarse pues de nosotros y tenernos al frente de este programa tan interesante en Caracol, y darle de acá un saludo muy grande a toda la afición del Deportivo Cali y a gente pues que ha estado muy pendiente del fútbol, como el doctor Hernán, a Iván Mejía y toda la gente de Caracol que pues los acompaña a ustedes ahí. Pues hombre, muchas gracias, Jorge, un placer, y también un saludo muy grande a todos esos muchachos, a toda esa gente ahí en Santander de Quilichao, en toda esa región norte del Cauca, la región sur del Valle, donde hay tantos y tantos jugadores que pasaron por el fútbol colombiano y que seguramente vamos a tener la oportunidad también de conversar con ellos. Pues Jorge, un abrazo, un placer, muchas gracias. Rafa, muchas gracias a usted y un placer y muchos éxitos, Señor lo bendiga. Muy bien, Jorge Ambuila con nosotros en el Café Caracol. En 8 días, si Dios lo permite y usted así lo decide, aquí estaremos con otra figura para el Café Caracol. Café Caracol. Café Caracol.